Hola a todos, aquí es Scott. Tengo un Wii lleno de juegos de WiiWare. Tengo un Wii lleno de juegos de WiiWare. Tengo un Wii lleno de juegos de WiiWare. Tiene osteoporosis. Tengo un Wii lleno de juegos de WiiWare. 4 de 5 no está mal, pero tengo un Wii lleno de juegos de WiiWare. El canal Tienda Wii cerrará definitivamente el 30 de enero de 2019, y creo que es seguro decir que tengo todo para vivir bien. Teniendo en cuenta que la gente no se vuelva loca y me persiga porque tengo un Wii lleno de juegos de WiiWare. Hola a todos, aquí es Scott, y esto es malo, muy malo. Realmente hace fácil que alguien entre y robe y... ¡Ah, mi patrimonio! Pero al menos no tengo de qué preocuparme sobre ser brutalmente asesinado, ya que ya no tengo mi Wii. ¡No puedo vivir sin Little Mircas! ¡Lo tengo que recuperar! Sí, esto ha durado más de lo que debía. He estado buscando mi Wii todo el día, pero seguro está en lo profundo y a 800 kilómetros del condado. ¡Oh, es un Wii! ¡Esto es mío! Debe haber pasado por toda la ciudad. Todo el mundo debe haber estado jugando ferozmente algunos juegos de Wii antes de que el canal de la tienda cerrara. ¡Oh, por Dios! ¿Qué te han hecho? No soy un experto en Wiis abusados, pero parece que esta cosa ha jugado casi hasta morir. Yo diría que parece que puede jugar unos 20 juegos más antes de que muerda el polvo. Terminemos lo que empezamos. Bueno, he hablado de 101 Megamix más que nadie. Hablé de él una vez, entonces ¿por qué no aferrarme desesperadamente a mi récord hablando de él de nuevo? 101 Megamix apesta. Este fue uno de los juegos de los que hablé al revisar los peores juegos de todos los tiempos, según nuestro amigable vecino Metacritic. Y sí, lo han escuchado aquí 2 veces, amigos. Este juego es terrible. Este es un port de un juego de 10. Usas el puntero del control de Wii para hacer esas cosas cotidianas del stylus del Nintendo 10. Sí, eso no funciona bien con un puntero infrarrojo. Lo que es fácil con un stylus no es tan fácil con un control de Wii. Además de esos, los minijuegos en sí podrían ser mejores. Todo culmina en este montón de megabytes que es por mucho el juego de WiiWare con la calificación más baja de todos los tiempos. Esto es algo que le contaré a mis nietos. Frobot fue un ejemplo clave de un juego de acertijos basado en robots afro. Controlas a Frobot caminando de cuarto a cuarto y resolviendo acertijos de manera eficaz que solo un Frobot podría resolver. Por alguna razón, esto me recuerda a los juegos de puzzles económicos para PC de finales de los 90s. Oh, está en la PC. Y no te preocupes, Europa. Está por llegar. En el momento en que vi esta cosa, supe lo que estaba destinado a suceder. Major League Hitting the Game es todo lo que era el botadero de gangas de Wii en Walmart, pero esta vez en forma descargable. Lo primero es lo primero. Este juego tiene controles. Los usamos para jugar este juego, y jugar da como resultado una victoria o una derrota. Usar el control es el verdadero problema de este juego, y los gráficos son realmente algo en la pantalla. ¿Orejas? Este juego las usa al emitir sonido, y no me hagan empezar con eso de usar un título. Este juego hace eso y lo hace bien. Es Major League Hitting the Game. Esas 5 palabras le hacen más justicia de la que yo podría. Lit es tu juego de acertijos de terror promedio, como Catherine o Warriors Woods. Fue desarrollado por WayForward y estos chicos realmente pueden hacer todo, desde plataformas hasta juegos de puzzles y Pitufos 2. Lit es uno de los lanzamientos de WiiWare más interesantes por ahí, realmente no hay nada parecido. Solo puedes caminar por áreas iluminadas de la habitación y por eso tienes que encontrar formas de usar los objetos en el entorno para iluminar un camino desde el punto A al B. Es realmente único, especialmente teniendo en cuenta que es un buen juego de terror de 10 años en adelante. Realmente algo que nos hace falta. Los videojuegos te permiten escapar de la vida normal, ser algo que siempre quisiste ser. Con eso, juguemos Rock and Roll Climber. Por fin. Este es el último juego de WiiWare publicado por Nintendo que tengo y qué manera de irse. No puedo hacer esto. Rock and Roll Climber me demostró que la escalada rock and rollera es un gusto adquirido. Así que estás escalando esta pared de roca y tienes que seleccionar rocas para dejar caer tus pies y manos y simplemente no logro entender estos controles. Este trailer hace que parezca fácil, pero por alguna razón no puedo hacer esto. Podría haber conseguido cualquier otro juego de WiiWare publicado por Nintendo, podría haber comprado Bonsai Barber. Ver este trailer es como estar atrapado con Rock and Roll Climber mientras todos los demás están pasándosela bien cortándole el pelo a los árboles. En cambio estoy completamente varado con esto. Todo un día quedándome dentro de una cueva y solo jugando juegos de WiiWare y me siento genial. Empaqué un poco de leche para ayudarme a resistir y poder pelear con cualquier cosa. ¡A la mierda esa frase! Ahora bien, esta es la peor pesadilla de todo entusiasta retro. Ah, sí, Pixel. ¡Oh, mierda! 3D Racing. 3D Pixel Racing es aterrador. ¿Por qué tengo que cambiar velocidades? ¿Por qué aparecen MPH y RPM en la pantalla? Es 3D Pixel Racing porque es un simulador de conducción. Además, no tenía ni idea de cuál era el nombre de este juego durante los primeros 10 segundos en la pantalla del título.
Oh. Ahora, esto es lo que yo llamo un juego de WiiWare. Recuerdo haber visto World of Goo recibir tantos premios a lo mejor de 2008, incluido el mejor juego de Wii en general en algunos lugares. Tengan en cuenta que este fue el año en que salieron Mario Kart Wii y Super Smash Bros. Brawl, así que ver un juego de WiiWare de un desarrollador independiente ser tan venerado fue bastante loco. World of Goo se trataba de ser puentes viscosos estructuralmente sólidos de un punto a otro, solo otro martes. Una cosa que me gusta ver en los juegos de WiiWare es un concepto que funciona mejor en la consola Wii, y World of Goo es perfecto con la funcionalidad de puntero. Al menos en términos de consolas caseras. Está disponible en PC y dispositivos móviles con controles de mouse y pantalla táctil. 2D Boy y The Tomorrow Corporation son más conocidos por World of Goo, pero hay otros títulos que mantienen el mismo estilo artístico lindo pero oscuro y morboso. Aunque jugaba más su juego Little Inferno, todavía no puedo negar el gran juego que realmente es World of Goo. Cuando me pongo rabioso con un juego de WiiWare es porque juegos como World of Goo realmente mostraron una calidad que podría tener un juego de WiiWare. Fast Racing League, Shin Multimedia abofeteando a Nintendo por la falta de F0. Este fue el primero de la serie Fast. Estoy seguro de que la mayoría de la gente lo conoce por Fast Racing Neo en Wii U y Fast Star Remix en el Switch. Fast Racing League son fundamentalmente estos juegos con presentación diagnosticada de WiiWare. Por supuesto, gráficamente no es tan bueno como Neo y RMX y definitivamente no tan rápido. Sin embargo, esto sigue siendo un buen ejemplo de un juego de WiiWare bien hecho. Ahora, no soy fanático de los controles de movimiento para juegos tan trepidantes como este, pero todo sigue funcionando bastante bien. Si te gustó Fast Racing Neo y Fast Racing RMX, este es básicamente el mismo juego, pero más viejo. Así que definitivamente deberían checarlo para ver dónde empezó todo. Oh, la mierda, cómo olvidé que esto está pasando. Una palabra japonesa era un shooter 2D donde los desarrolladores preguntaron, ¿qué tal si Ikaruga? Si nunca han jugado Ikaruga, es un shoot'em up 2D donde tu nave puede intercambiar entre dos colores. Con el color de tu nave puedes absorber balas del mismo color, pero recibe daño del color opuesto. ¿Alguna palabra japonesa hace eso? Sí, este es básicamente el Ikaruga de los pobres, y lo digo de la mejor manera posible. O sea, no hace nada malo, es solo que... ¿Ikaruga es mejor? O sea, miren esto, chicos, díganme que esto es mejor que Ikaruga. Vamos. Además de ser el nombre de mi diario, My Life as a Dark Lord fue un juego secundario en la serie Final Fantasy Crystal Chronicles y pertenece al género de defensa de torres. De hecho, es un concepto bastante interesante, tienes que administrar y fortalecer tu base a medida que más y más héroes entran y lo asaltan. Serán detenidos por los enemigos que coloques en cada piso de la torre, pero tienes que actuar rápido si derrotan a todos los enemigos en el piso colocando más enemigos o más pisos, asegurándote de que puedas pagarlos. De hecho, es bastante interesante y aunque se vuelve repetitivo después de un rato, esta fue una de las ofertas más fuertes y sólidas de WiiWare. Jet Rocket fue un juego de WiiWare único únicamente porque se sentía como un juego real. En un mar de simuladores de suricatas, Jet Rocket se destacó por ser un juego de plataformas en 3D. Un juego de plataformas en 3D muy normalón, pero bueno, un juego de plataformas en 3D de calidad, no obstante. También fue desarrollado por Shin Multimedia y tengo que decir que estos tipos eran los reyes de WiiWare. Sacaron los títulos de más alta calidad que valían cada centavo y ni una sola vez me pidieron que disfrutara de mi masaje. Chick Chick Boom es un caso interesante de juego Flash que pasó a WiiWare. Similar a Cave Story, puedes jugar esto gratis en tu computadora, pero se ofreció una versión de WiiWare y este es un favorito personal para muchos. Digo, miren esto, ¿cómo no podría hacerlo? Es pollo contra pollo y todo lo que tienes que hacer es superar al otro vomitando algunos power-ups fuertes para acabar con él. De nuevo, podrías haber jugado esto gratis en ese entonces, pero este es un juego que funciona bastante bien en Wii. Saben, si lo piensan no nos va tan mal. O sea, imaginen si fuéramos peces en este momento como nos va bien. Rage of the Gladiator es como Punch-Out! No es tan bueno como Punch-Out, pero es como Punch-Out! Eso no quiere decir que no sea impresionante para WiiWare. La animación y la calidad de los modelos son excelentes para el servicio, y ser como Punch-Out no es necesariamente algo malo, simplemente no es tan bueno. Pero esta parte me hizo decir, ¡mírame ir! En la forma más ruidosa en mi vida. Racer Island, el mundo se está acabando por esta mierda. Soccer Bashi, oh viejo, me encanta el fútbol. Me encanta Breakout. Deberían hacer la muerte ilegal. Mix Superstars fue uno de los juegos más especiales de WiiWare, considerando el hecho de que no es un juego, es una herramienta de creación musical donde puedes poner un montón de música loca para hacer un montón de música enorme.
La versión original completa te permite exportar tu canción al sitio web de Mix Superstar para que pudieras guardarlo para siempre, pero ahora esto solo es bueno para hacer una canción que consiste nada más en Command Walls. Siento que la mayoría de la gente rechazaría inmediatamente esta aplicación ya que no hay muchas opciones y es demasiado limitante o lo que sea. Chicos, esta es una herramienta de creación de música para WiiWare, los profesionales obviamente no lo usarían, incluso si fuera increíblemente robusto. Esto fue para el joven usuario de Wii que podría haber estado interesado en hacer su propia música y en ese sentido Mix Superstar tuvo éxito. Cave Story siempre fue una de las estrellas más grandes del servicio WiiWare, fue uno de los primeros juegos independientes que realmente tuvo un gran éxito. Se lanzó originalmente como un título gratuito para PC y ganó tanta atracción que Nicolis lanzó una versión mejorada en WiiWare. Ahora bien, ¿eso excusa el hecho de que esta era una versión de $12 de un juego gratis? Bueno, eso es debatible, no es como que el contenido ofrecido no valiera $12. Además de la novedad de jugar oficialmente el juego en una consola de Nintendo ayudó, pero me dolió un poco saber que realmente cualquiera puede jugarlo gratis. Por eso nunca lo compré por $12 en WiiWare, lo compré por $30 en Nintendo Switch. ¡Ya terminen el puto show! Fish'em All es un interesante lanzamiento de WiiWare porque podría ser el único juego que no tenga mucho que decir. ¿Qué quieren que diga? Moto Heroes era uno de esos juegos de carreras en 2D basados en la física, ya saben, algo así como Trials, fue creado por el mismo desarrollador. Bueno, Moto Heroes involucra todo lo que me encanta de los juegos descargables económicos de esta época. Diversión arcade rápida, adictiva y pequeña. Extraño este tipo de cosas. Hoy en día los títulos digitales se sienten como si solo fueran de $20 y de muy buena calidad, o $2, ¿y cuál es el punto? Bueno, estamos a 10 segundos del final del canal Tienda Wii. Si hay algo que haya aprendido durante los últimos 312 días, parece que Rally fue bastante bueno. El apocalipsis se detuvo justo después del cierre del canal. Creo que todos se dieron cuenta quién diablos quiere volver a jugar Rabbids Lab. Pero eso no hace que el cierre del canal sea menos deprimente. El canal Tienda Wii siempre fue este lugar mágico para ir cuando no tenías nada más para jugar o simplemente tenías una tarjeta de Wii Points guardada en tu bolsillo. No fue una experiencia de compra perfecta, las compras estaban vinculadas a tu consola y esas pruebas oculares no ayudaron mucho. Pero dejando de lado todos los aspectos negativos, así fue como pude experimentar la historia de los juegos con la consola virtual, cómo podré desafiar las probabilidades de control de calidad o arriesgarse con un juego de WiiWare, o simplemente tontear con un canal gratuito aleatorio de Wii. Esto no era solo un escaparate con el único propósito de mostrar juegos que están disponibles para comprar. Esta era la forma de Nintendo de hacer una tienda digital. Es difícil creer que se haya ido, utilizo el servicio todo el tiempo y nunca se me pasó por la cabeza que algún día terminaría. Simplemente demuestra lo frágil que es realmente el contenido digital. Seguro, muchos de los mejores juegos de WiiWare están disponibles en otros lugares, algunas veces en formas físicas, pero ¿qué hay de los que nunca se lanzaron fuera de WiiWare? Como alguien que adora todo sobre la preservación de videojuegos, me duele un poco saber que nunca habrá una forma oficial de jugar muchos de estos juegos en el futuro. Quiero decir, afortunadamente todos los juegos de WiiWare se han guardado en línea, pero en términos de lanzamientos oficiales, eso fue todo. Ya no puedes jugarlo sin que Nintendo te vea feo. Pero honestamente, después de jugar casi un tercio de toda la biblioteca norteamericana de WiiWare, es mejor dejar la mayoría de estos títulos como los juegos que el tiempo olvidó. El hecho de que ya no puedo jugar Sexy Poker oficialmente, como que se suma a su legado, hace que el juego sea más interesante. Pero para los juegos originales de WiiWare que son legítimamente buenos y merecen ser jugados por generaciones, el cierre del canal Tienda Wii es realmente lamentable. WiiWare siempre será recordado por ser un revoltijo. Tenemos algunos títulos geniales en el servicio, algunos que tal vez nunca cubra. Retro City Rampage, Lost Wings, los juegos Strong Bad de Telltale, la serie Artstyle. Realmente hubo una tonelada de calidad en WiiWare. Pero considerando la calidad de la mayoría de los juegos en el servicio y el hecho de que muchos de los mejores juegos están disponibles en otros lugares, tienen copias físicas o fueron superados por nuevos juegos que hacen fundamentalmente todo lo que la versión de WiiWare hizo y mucho más, tengo una última pregunta. ¿Valió la pena pasar por este apocalipsis por culpa del cierre del canal Tienda Wii? ¡No!